La salud democrática de cualquier país se evalúa a partir de el cobro de los impuestos, que son la forma que tiene el Estado para recabar fondos y lograr resolver los asuntos de la nación, lograr igualdad, lograr redistribución. Y la Dirección General de Impuestos Internos es la principal recaudadora del Estado Dominicano. En el último informe que hemos recibido de don Magín Díaz, ingeniero, es que el 73.1% de los ingresos, de las recaudaciones del Estado Dominicano, vienen por la vía de la Dirección General de Impuestos Internos. Tenemos a Magín Díaz con nosotros y le agradecemos que haya aceptado venir a conversar sobre ese desempeño del año 2019, que ha sido además importante porque ha estado marcado por unas acciones penales, acciones judiciales, pocas veces vistas en el pasado de la Dirección General de Impuestos Internos, para que sepamos que no pagar impuestos tiene consecuencias. Muchas gracias, Magín, por aceptar estar con nosotros. Gracias por la invitación. De ese monto de 483.000 millones de pesos en recaudaciones en el año 2019. ¿Cómo se logra eso? Bueno, hay que tener un poco de suerte. Efectivamente, ese fue el monto recaudado, 483.000 millones, un poquito más, que fueron 52.000 millones de pesos más que el año anterior, que en el 2018 recaudamos unos 430.000 millones de pesos. Es un aumento importante de la recaudación de 12%, un crecimiento muy por encima del crecimiento de la actividad económica, que creció entre 6 y 7% cuando se toma en cuenta la inflación. Es decir, que estamos creciendo por encima del crecimiento de la actividad económica, y eso yo creo que la principal implicación es que estamos cerrando brechas importantes de evasión. Es un monto con el cual nos sentimos conformes. Es uno de los crecimientos, de hecho es el crecimiento más alto de la recaudación desde la última reforma tributaria. Desde el año 2013, que fue el año en que entró en vigencia la reforma tributaria aprobada en el 2012, en que se subió el ITEVI para algunos bienes, se subieron la mayoría de las tasas de impuestos, y lograr esa tasa de crecimiento sin una reforma tributaria yo creo que es importante. Ya. ¿Esto significa un esfuerzo de la Dirección General de Impuestos Internos internamente en su reestructuración, o una presión adicional a los que tienen que pagar los impuestos para que se reduzca la evasión, que es tradicional? En una ocasión tú dijiste que era como un deporte nacional. Sí, bueno, yo quisiera creer que no es presionando a los que siempre han pagado históricamente. Yo creo que las cifras respaldan que no es así. Hay muchos factores. Yo diría que los principales el año pasado, porque hay que tener un poco de suerte, como ya dije, el precio del oro nos ayudó a que los aportes de la Barrick Gold fueran mayores a lo presupuestado, en más de 1.500 millones de pesos. La mejora de la eficiencia por las medidas administrativas que hemos tomado y la reforma interna de la DGI, y el combate al gran fraude fiscal que había en el país, sobre todo en comprobantes fiscales, en alcoholes, en cigarrillos, en combustible. Es una combinación, pero yo creo que gran parte del aumento de la recaudación viene porque estamos buscando contribuyentes que tenían que pagar y no estaban pagando. ¿Y cómo no estaban pagando? ¿Cuáles son los recursos que se pueden utilizar en una empresa de grandes operaciones, que por ejemplo en combustibles o en el área de alcoholes o en tabaco no paga impuestos? Bueno, podemos escribir un libro, hay muchos mecanismos. Por ejemplo, en cualquier sector, alcoholes, cigarrillo, combustible o cualquier empresa, siempre pueden recurrir al fraude de los comprobantes fiscales. Es decir, se creaba gasto que en realidad nunca se hizo para bajar el pago del ITEVIS y del impuesto sobre la renta. Y yo mismo dije que casi era como si se hubiera creado un mercado paralelo de los comprobantes fraudulentos, como se le llama coloquialmente. Y hemos atacado frontalmente ese fraude. Y por eso hicimos una reforma en la numeración de los comprobantes fiscales, una reforma
de cómo se entregan los comprobantes fiscales a las empresas, para tratar de evitar que asesores mafiosos, vamos a llamarlo así porque no hay otro nombre, se aprovecharan del uso de comprobantes para evadir. Y con eso cualquier empresa podía hacer fraude de impuestos sobre la renta y de ITEVI. Y a eso se adiciona que sectorialmente, en rubros como alcoholes, cigarrillos, pues encontramos una evasión muy alta, que se hacía de muchas formas. Magín, ¿se puede medir el efecto psicológico que tienen las acciones judiciales de la Dirección General de Impuestos Internos para aumentar los cobros? O que gente decida, mira, yo voy a regularizar mi situación, no quiero pasar por un tema de una familia que tenga que pasarse las navidades presa, por ejemplo, bajo prisión, 3 o 4 miembros. Bueno, todas las administraciones tributarias, todas en el mundo entero, recurren al sometimientos penales. Sometimientos que siempre son la excepción, porque siempre va a haber en todo momento miles de casos en disputa, que más del 99.5% se van por la vía administrativa, al Tribunal Superior, a recursos de reconsideración. Siempre hay una excepción. Y se resuelven. Bueno, toman tiempo los casos administrativos, pero en algún momento, si no hay un acuerdo, pues habrá un fallo definitivo en los tribunales de manera administrativa. Ahora siempre es una excepción y se ve, por ejemplo, hay casos emblemáticos en Estados Unidos. El deportista más emblemático del béisbol, Pete Rose, fue condenado por evasión fiscal. En España también deportistas han sido investigados, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Entonces, son excepciones, casos extremos que la administración ya no ve otra forma, porque se ha intentado la negociación, se ha intentado la regularización de esos negocios. No es lo que quiere la administración, pero hay unos pocos casos que tienen que irse por esa vía. Y sin duda eso ayuda a aumentar la percepción de riesgo en general, y más contribuyentes que no estaban completamente regularizados, pues van y se regularizan. Pero en estos casos, cuando hay sometimientos, por ejemplo, la Dirección General de Impuestos Internos, bajo tu dirección, tu administración, han sometido 3 veces más casos que en toda la historia anterior de la DGI por razones de evasión. Eso explica que hay una dirección que está interesada en reducir la evasión. Y se conocen, porque además aquí se habla mucho. Y se sabe quiénes evaden, cómo evaden, cuáles son las características de los negocios que prosperan. Tú mismo has dicho, bueno, aquí hay empresas muy pobres que registran pérdidas con dueños que son muy ricos, que tienen ganancias y cuentas bancarias gruesas, muy gruesas. ¿Cómo se explica eso? Bueno, en el caso de los sometimientos y la cantidad de sometimientos, decidimos seguir una estrategia, dado los altos niveles de evasión que encontramos al año 2016. Hay que recordar que aquí hubo una reforma tributaria en el 2012 que aumentó las tasas de la mayoría de los impuestos. Y ese aumento de tasa contribuyó a que muchos trataron en su momento de evadir o hacer fraude. Y por eso la estrategia en sectores claves, como el sector de alcoholes, o en el caso de los comprobantes fiscales, porque realmente se había generalizado el fraude de los comprobantes. Ahora, aún así, 30 casos para el universo de casos que maneja la DGI es un porcentaje minúsculo. Es siempre la última herramienta que trata de utilizar la administración. Pero esto, estamos claros que la Dirección General de Impuestos Internos no tiene ningún sistema de persecución selectivo, o que no está enfocado en que fulano de tal tiene, porque normalmente de eso se habla. Aquí se comenta con mucha frecuencia que, no, entonces tú tienes una posición crítica con el gobierno, te vamos a mandar a Magín Díaz o a la DGI. No, de ninguna manera hay posibilidad de eso, de que se utilice la administración tributaria para fines de persecución política. Eso no hay cabida. Es una institución profesional, es una institución que tiene su propia carrera administrativa para asegurar que la empleomanía permanezca en el tiempo, muy técnica.
donde no hay forma de que al director de impuestos lo llamen y le den una instrucción para que persiga a alguien con fines políticos. O sea que eso no hay cabida en esta gestión para que eso pase, y no creo que ha pasado en las últimas gestiones tampoco. Ya. Una de las cosas que yo he visto como cuando he asistido a actividades de la DGI, siempre veo gente muy joven a tu alrededor. Es un equipo de profesionales que tienen, qué sé yo, el cobro de los altos contribuyentes, los departamentos nuevos que se han creado, todos son dirigidos por personas muy jóvenes. Bueno, siempre hay que usar una combinación. Sí hay gente joven, algunos de los gerentes, subdirectores vinieron conmigo, algunos fueron mis alumnos, sí. Pero también tenemos el personal con experiencia. Yo siempre creo que hay que utilizar las dos cosas. Ahora, para a veces tú transformar las cosas, hacer cambios radicales, pues tiene que utilizar la gente nueva, gente que venga de otro sitio, vea las cosas de otra manera. Y tratamos, yo entiendo que tenemos un buen equipo tratando de combinar todos los aspectos. Ya. Eso permite que la DGI tenga profesionales en distintas áreas. Tú dices que han creado ¿cuántos departamentos nuevos se han creado en tu dirección? Bueno, van más de 10 departamentos nuevos que no existían, otros se han reformulado. Por ejemplo, hay un departamento nuevo de investigación de fraude, tenemos un departamento nuevo por la ley de lavado de activos, un departamento para ver los impuestos selectivos, básicamente alcoholes, cigarrillos, combustible, un departamento de fiscalidad internacional para estudiar todo el tema de las multinacionales que tratan de sacar sus beneficios sin pagar impuestos. En el mundo pasa eso. O sea, hay muchas áreas nuevas. Y yo estoy muy orgulloso del personal que hay en DGI, entiendo que es profesional, estamos invirtiendo mucho en capacitarlo, porque hay una parte de la evasión que digamos es mafiosa, pero hay otra que es sofisticada, que se necesita técnicamente tener muchos conocimientos y muy específicos, y hay que entrenar al personal para eso. Para la parte del proyecto de trazabilidad que ustedes establecieron como una manera de convocar a los ciudadanos a que cuando compran un producto puedan detectar si ese producto tiene todas las normas y reglas de cumplimiento fiscal. ¿Cómo va ese proyecto? Bueno, yo creo que va muy bien. Y lo que hay que entender, ¿cuál era el mecanismo para controlar y regular? Unos sellos con un marco legal de hace 50 años, unos sellitos que cualquiera lo podía falsificar. Bueno, no es que ahora va a desaparecer a cero la evasión, eso no creo que pase, no pasa en ninguna parte del mundo, pero por lo menos vamos a usar la herramienta más moderna que haya en el mundo para eso, que es el marcado automatizado, de manera tal que usted puede bajar una aplicación y después que esté con ese marcado inteligente, usted mismo como consumidor puede verificar si esa botella de ron o ese paquete de cigarrillos, si pagó sus impuestos, si está en el mercado legalmente. Entonces es tratar de usar la última tecnología que se está usando ya en muchos países que hay alta evasión, que ya no solo se está usando para alcohol, cigarrillos, en otros países se está utilizando para productos agropecuarios, por ejemplo. Entonces es tratar de aprovechar la tecnología. Eso significa que cada producto, alcoholes, tabaco, que entre al mercado, sí, va a tener un marcado inteligente. Un marcado, único. Un marcado único que va a tener mecanismos de seguridad, varias capas de seguridad, de manera tal que sea más difícil falsificarlo, que se va a poner en la misma línea de producción. Y el proyecto va bien. Yo entiendo que a fines de febrero, en 1 o 2 meses, ya los productos empezarán a entrar al mercado con el marcado inteligente. He visto la información de una asociación dominico-suiza que existe en República Dominicana, que está muy orgullosa de que sea una empresa suiza la seleccionada para hacer ese trabajo. Bueno, se hizo una licitación internacional. Nosotros pasamos esa licitación al PNUD, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para que se hiciera con estándares internacionales, y resultó escogida una de las empresas más grandes y con más experiencia en trazabilidad en el mundo. En el año 2019, ustedes tenían toda la información sobre los niveles de evasión
por renglón, por ejemplo en ITEVI, impuesto sobre la renta. ¿Cómo terminó finalmente el 2019? Bueno, nosotros cuando llegamos a DGI hicimos una estimación oficial, porque no la había desde hacía varios años, porque para hacer una estimación lo más precisa posible se necesitan datos de cuentas nacionales muy detallados del Banco Central. Nos pusimos en contacto con ellos. Obviamente uno puede hacer algunos aproximados, pero queríamos tener una medición oficial siguiendo las metodologías más utilizadas a nivel internacional, e hicimos un corte y medimos la evasión al 2016, y ahí es que nos da bastante alta, tanto en alcoholes, cigarrillos, en impuestos sobre la renta, en ITEVI, porque se mide por impuesto. Entonces, para actualizar eso tenemos que esperar que salgan los nuevos datos de las cuentas nacionales, detallados, y esperamos hacer eso antes de que termine la gestión. Ahora, yo siempre he dicho que la mejor forma de ver cómo va la lucha contra la evasión es cuando comparamos la recaudación con el crecimiento de la actividad económica. Si una economía está creciendo 6-7% y hay un impuesto que está creciendo 15-20%, es porque algo se está haciendo cerrando brechas de evasión. Y cuando uno ve los últimos 3 años en ITEVI, impuestos sobre la renta, en impuestos selectivos, la realidad es que estamos o hemos crecido en general más que el crecimiento de la actividad económica. Por ejemplo, el ITEVI tiene 2 años creciendo 13-14%. Lo mismo que el impuesto sobre la renta, que hubo un año que creció más de 20%, el año pasado casi 10%. Y lo mismo con los impuestos selectivos. Yo creo que esa es la forma más rápida de ver cómo va la lucha contra la evasión. Lo que hemos visto es que en el año 2013 el crecimiento de las recaudaciones fue de un 13%, ¿verdad? Del ITEVI, un 12% general. 12% general. Y la economía creció un 5%, es decir, que creció más que el doble la recaudación del crecimiento al de la economía. crecimiento hay que sumarle un poco la inflación, que fue 2 o 3%, entonces la actividad económica creció nominalmente 7-8% y las recaudaciones 12%. Es decir, que el monto de los 52.000 millones de pesos más cobrado entre el 2018 y el 2019, es decir, cobrado más en el 2019, es después de la parte de inflación, reducida la inflación. No, eso es neto. Es el crecimiento inercial que va a venir por la actividad económica más lo adicional por la lucha contra la evasión. Así yo lo dividiría. Ya, muy bien. Incluye las dos cosas. Qué bueno. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Magín Díaz, director general de Impuestos Internos de República Dominicana.